Vamos a orar para iniciar la clase. Amado Señor, gracias porque tú eres fiel, eres bueno, Señor. Nos permites poder, Señor, escudriñar tu palabra, nos permites conocer más de Cristo, nos permites conocer más de tu reino, Señor. Y hoy pedimos, Señor, con hambre y sed de ti. Queremos conocerte más, Señor, y aprender de ti. Queremos conocer las riquezas de tu gloria, Señor. Queremos saber, Señor, los deseos de tu corazón. Hoy te pedimos con hambre, Señor, sácianos de tu palabra, sácianos, Señor, con los dichos de tu boca, que nuestra alma esté satisfecha en ti, Señor, en tu palabra, en la revelación que hay a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, sácianos en esta noche. En el nombre de Jesús, revélanos al Hijo, te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, pues ya esta es la sesión 10 del curso de la gloria y de la intercesión. Ya está por finalizar, estamos en la sesión 10, después está la 11 y luego sigue la 12, o sea, ya son solo 2 clases más y se termina el curso. Entonces, vamos a tener unos invitados también la próxima semana, el viernes. Vamos a escuchar un poco acerca del testimonio y enseñanza de Paulina, que es una amiga que ha estado haciendo altares de adoración, intercesión en el norte del país. Entonces ella va a estar compartiendo un pequeño taller acerca de la intercesión. Tiene mucha experiencia en la intercesión y en los movimientos de intercesión. Entonces, igual va a ser de mucha edificación. Y pues por ahí en el grupo estaré compartiendo el link. Y también pues va a ser a las 7 de la noche el próximo viernes. Y solo por esta vez va a ser como seguido. Ya después del 1 de mayo, pues ya de ahí en 15 días pues tenemos la sesión 11 de la clase, ya la penúltima clase. Entonces, sin más, pues vamos a iniciar con la sesión 10, se llama Visión para caminar en la plenitud. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? En este tema vamos a estar centrados, como ahí vemos en la imagen, ¿verdad? En la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Y cómo Jesús nos enfatizó antes de irse que el Espíritu Santo sería nuestro ayudador y cumpliría muchas funciones en nuestra vida, pero a veces nos quedamos cortos con pensar que el Espíritu Santo solo está para algunas cosas en la tierra y no logramos ver cuál es el propósito principal de llenarnos en plenitud, de la plenitud de Dios en nosotros. Entonces necesitamos esta visión para caminar hacia esa plenitud en Cristo, en el Padre, pero que es a través del Espíritu Santo. Entonces de eso se trata este mensaje, esta sesión número 10, de cómo caminar en plenitud en Dios. Y vamos a la siguiente diapositiva. Dice el énfasis de Jesús en el Espíritu Santo. Jesús, como les decía, ¿verdad? Antes de que Él volviera al Padre, Él quería y anhelaba que los discípulos tuvieran un entendimiento. ¿Y qué era ese entendimiento? Vemos que ahí dice que Jesús le estaba entregando el reino a un grupo de gente muy joven. O sea, todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús eran gente muy joven, gente que estaba todavía aprendiendo de su maestro. O sea, Jesús les estaba enseñando a cómo se vivía en el reino de Dios. Y ellos estaban aprendiendo, estaban disfrutando de Jesús, pero vemos que Jesús quería confiarles un liderazgo. Pero en medio de este liderazgo, ellos experimentarían dificultades como la persecución, enfrentarían a muchas dificultades cuestionando su liderazgo, como le pasó a Timoteo más adelante, ¿verdad? Con el discípulo de Pablo, que muchos decían, como eres joven, Timoteo, tú no me puedes enseñar, ¿no? Por tu juventud y porque tú eres inexperto y maduro. Pero vemos que Jesús quería capacitar y que ellos aprendieran a cómo
debían moverse en el reino de Dios, de qué manera ellos podían enfrentar el rechazo que vivían en Israel y en las naciones a causa de Jesús. Entonces, podemos ver que Jesús estaba en camino a volver al Padre y está por prepararlos para que Él volviera y pudiera dejar aquí, ¿verdad?, el Espíritu Santo y su poder. Entonces, vemos que Jesús resalta la venida del Espíritu Santo. Dice que la resalta como una realidad más central que los equiparía para vivir su fe y guiar la iglesia antigua en los días que vendrían. Entonces, ¿cómo iba a ser la iglesia primitiva, no? En ese momento, la iglesia primitiva estaba viviendo sus primeras experiencias con Dios. Estaba experimentando el amor de Dios, sí, pero también conocer a Cristo. Estaban experimentando cosas nuevas de aprender a vivir en la fe, pero vemos que Jesús dijo algo muy importante, que ellos deberían esperar al Espíritu Santo. Entonces, vemos que su mirada de los discípulos una vez que Jesús asciende al cielo era esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, Jesús estaba edificando la nueva iglesia, ahora la iglesia del Nuevo Testamento, era la primera iglesia y esto vemos cómo el Señor les dice, ustedes necesitan al Espíritu Santo, o sea, necesitan que venga a sus vidas. Si no lo tienen a Él, o sea, no son parte del reino, no son parte de la iglesia primitiva, ustedes necesitan al Espíritu Santo. Entonces hacía énfasis Jesús de la importancia del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue directo a ese momento, ¿no? Les describió qué pasaría cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, lo que ellos harían alrededor de ellos y por medio de ellos. O sea, Jesús explicó qué iban a poder presenciar para cuando el Espíritu Santo viniera a la tierra. Y podemos ver que Él les dice en Juan 14, 16 al 18, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Como sabemos, Jesús es y fue en ese entonces nuestro consolador y lo sigue siendo. Pero dice aquí que su presencia, que la presencia manifiesta de Dios en la tierra ahora es el Espíritu Santo. Y entonces Él dice, va a ser su consolador de ustedes. Les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces el Espíritu Santo está en la tierra para siempre. Él ya vino para quedarse. Él no se va a volver a ir, no se va a mudar. Él vino para quedarse. Recuerden que Jesús vuelve a la tierra y que después de esto el Padre vuelve a la tierra. O sea, imagínense, doble bendición, ¿no? Y es nuestra esperanza hermosa. Tenemos al Espíritu entre nosotros, esperamos la venida de Jesús y esperamos la venida del Padre. Entonces, imagínense, ¿verdad? Tener los tres aquí en la tierra. Pero hoy en día tenemos al Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo es que les va a enseñar verdad. El Espíritu Santo es verdad. Él les va a mostrar qué es mentira y qué es verdad, el cual el mundo no puede recibir, no puede ver, ni siquiera le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces Jesús nos da una promesa, la promesa del Padre, como sabemos, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Y entonces podemos ver que dice Jesús, el mundo no conoce al Espíritu Santo, el mundo no puede percibirlo, no puede recibirlo, no puede verlo ni conocerlo, pero ustedes sí, si ustedes que quieren ver al Padre, pueden conocer al Espíritu. Entonces podemos ver que Jesús finalmente dice, va a estar con ustedes y va a hacer que ustedes sean hijos. O sea, imagínense esta tremenda revelación que Jesús nos da y la promesa que Jesús nos da. No les voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo está, dice Romanos, en nosotros para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, es el Espíritu Santo
que nos da la identidad verdadera, de decirnos, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas y Jesús nos da esta promesa, que sabemos que esta promesa también va a llegar a su plenitud cuando Jesús vuelva y de nuevo decimos, como dijo Isaías, ¿verdad? Tú eres el Padre eterno, le está refiriéndose a Jesús, pero también habla acerca del Padre Jehová que va a venir a la tierra. De nuevo va a venir a relacionarse con el hombre como en el Edén. Entonces podemos ver que el deseo de Dios es que nos convirtamos en hijos. Y el Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios. Entonces vemos Jesús enfatiza que el Espíritu Santo estaría con nosotros, alrededor de nosotros, por medio de nosotros, en todo tiempo estaría con nosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús dice, Él habita con ustedes y estará con ustedes. Habitar con ustedes se refiere a que Él va a estar alrededor de nosotros, enfrente, a un lado, detrás, ¿verdad? Protegiéndonos, por encima, pero vemos que está alrededor de nosotros. Lo puedes mirar a ver al lado y está aquí tu compañero, ¿no? En tu silla al lado está el Espíritu Santo junto a ti. Pero dice que Él estará en ustedes, o sea, dentro de ustedes. También, no solo alrededor, sino dentro de ustedes. ¿Con qué propósito? ¿Verdad? Dice aquí el verso Juan 14, 26 al 27, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces podemos ver que el Consolador que el Padre mismo envió para nosotros nos enseña, nos recuerda las cosas que Jesús nos ha dicho o nos ha enseñado. Todo lo que está en la palabra, ¿verdad? Cada vez que leemos la palabra y decimos, Señor, recuérdame lo que leí para que mi espíritu esté edificado, para que mi espíritu esté fuerte. Y el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, como vive en nosotros, pero está al lado de mi oído diciéndome todo lo que Jesús me enseñó aquí en la palabra. Entonces lo escucho a Él, pero a la vez vive en mí y Él produce un hambre dentro de mi corazón que dice, quiero más del Señor, quiero conocer más de Él. Entonces Él nos recuerda, nos enseña, Él abre cuando abrimos las escrituras, nos dice, mira a Cristo a través de las escrituras, mira qué significa este versículo. Y uno se pica al leer la Biblia, ¿verdad? Aquí se dice picar, ¿verdad? Cuando no puedes dejar de leer la Biblia, pero vemos cómo queremos una y otra vez ver a Jesús a través de las escrituras y eso solo lo hace el Señor. Cuando queremos devorar la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nuestras vidas de querer más al Señor que otras cosas. Entonces, Él nos enseña, Él habita y Él está con nosotros. Dice, Él les va a enseñar todas las cosas y se las recordará. Eso es lo que le hablaba, ¿no? Como Él nos recuerda todas las cosas que Jesús habló. Por ejemplo, Dios ama la justicia, Él odia la iniquidad y Él te lo recuerda. Él te recuerda una vez más, Dios te creó para traer justicia. Dios te creó para que también tú vivas en justicia. Y entonces el Espíritu Santo nos va recordando todo esto. ¿De qué se trata el reino de Dios? Dice de justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Entonces, la justicia, la paz y el gozo del reino de Dios lo trae el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, vemos esta parte importante y sí lo vamos a leer. Juan 16, del 7 al 16. Podemos ver que Jesús también enfatiza la importancia del Espíritu Santo. Pero les digo
a la verdad. Os conviene que yo me vaya, de nuevo dice, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a ustedes. Mas si me fuere, yo les enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad, porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará y los hará saber. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús, vemos que nos deja esta enseñanza y nos dice, el Espíritu Santo viene a sus vidas para sus propósitos, convencerlos de juicio, de justicia, para poder ver que el reino de Dios de eso se trata, para ver que el Señor ya ha vencido al enemigo, es el príncipe de este mundo, Satanás. Dice, él ya ha sido juzgado y ha sido vencido. Y por esa razón nosotros tenemos también autoridad en Cristo. Dice, el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad y hablará lo que oye del Padre y lo que oye de Jesús. Podemos ver que Él es el que escudriña los corazones y nos lo revela. Como vimos este fin de semana, ¿verdad? En nuestra iglesia local, vimos mucho acerca de profecía y palabras de conocimiento. Y esto proviene del don del Espíritu Santo cuando alguien viene y te dice algo de tu vida que nadie más sabe y que tú dices, ¿cómo es que esa persona sabe de mí, no? Y podemos ver que él es un don que proviene del Espíritu Santo y por eso Él escudriña los corazones, nos escanea y nos lo muestra con un propósito. Y Él muestra algún conocimiento, alguna ciencia, alguna palabra de sabiduría y de conocimiento con un propósito. El propósito pueden ser muchas cosas, de traer libertad, traer sanidad, traer restauración, pero el Espíritu Santo es Él quien nos lo revela todas las cosas, lo escucha del Padre y nos lo dice a nosotros. Y lo mismo con las enseñanzas en la palabra, ¿no? Si queremos entender la palabra, necesitamos no depender de un líder, ¿verdad? No depender de una persona. Si el pastor nos guía, si el pastor nos enseña o nuestros maestros, pero depender mucho del Espíritu Santo, depender que Él nos va a enseñar, que Él nos va a mostrar el camino, que está diciendo la palabra. Entonces vemos que el Espíritu Santo está para revelarnos, para que escuchemos la voz del Padre. Si queremos escuchar la voz del Padre, queremos tomar decisiones en base a la voluntad de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Entonces vemos que esto es, aquí en estos puntos está la función o las funciones del Espíritu Santo. Vemos que primero Jesús dijo, Él les va a convencer, el Espíritu Santo les convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. O sea, cuando nosotros hacemos evangelismo, ¿verdad? Y estamos en las calles, nosotros hablamos el evangelio, pero el que convence, como sabemos quién es, el Espíritu Santo, ¿verdad? Él le convence a esa persona y le dice, mira, Cristo es de esta manera y tú estás de esta manera. Ve a Cristo, hay gracia para ti. Y el Espíritu Santo empieza a hablarle a esa persona y se empieza a convencer que necesita a Cristo, que necesita ser limpiado, purificado. Y les convence de justicia, de pecado y de juicio, como en nuestra iglesia local, ¿no? Apenas hace 2 semanas que estuvimos con una hermana aquí, compartí el Evangelio, ¿no? Y es lo que decía que sentía que ella pensaba que era una buena persona, pero al ver el Evangelio se daba cuenta que no, que primera vez que escuchaba el Evangelio y decía, no, yo no soy buena persona, necesito limpiarme, necesito perdón de Dios, ¿no? Y ahí pudimos guiarla al arrepentimiento en que escuchó
el evangelio, se dio cuenta de que ella necesitaba ser limpiada por Dios. Entonces, por eso allí la hermana, la Claudia, la hermana Elizabeth le compartió el evangelio y ella fue usada para compartirle, pero en realidad vemos que el Espíritu Santo también, sobre todo, convenció a esa persona de arrepentirse. Entonces vemos cómo el Señor hace esa obra, nos usa a nosotros para ser mensajeros, pero el Espíritu Santo convence de pecado. Él les va a guiar a toda verdad, dijo Jesús. Él es nuestra guía, quien nos conduce, nos dirige, nuestro buen pastor también. Entonces dice, Él no hablará de su propia autoridad, hablará de lo que escuche del Padre, de lo que escuche de Jesús. Hablará todo lo que escuche y Él les dirá las cosas por venir. Cuando nosotros recibimos palabras proféticas, sueños proféticos, ¿verdad? Todo este don profético proviene del Espíritu Santo. Entonces, no es de nuestra mente, de nuestra conciencia, de algo que podamos ver que hay un medio que nos está influyendo en esas palabras proféticas. Es el Espíritu Santo que nos revela cosas que están por venir, cosas del futuro, cosas que hablan sobre últimos tiempos, pero todo es con un propósito, porque vemos que Satanás quiso hacer una copia de esto, ¿no? Con la brujería, con decir cosas de adivinación y de brujería, quiso hacer como una copia de lo que el Señor hace y habla, pero vemos que eso es totalmente falso y muchas de esas cosas que el enemigo habla del futuro y cosas que él trata de engañar a la gente de esa manera, vemos que es proveniente de espíritus engañadores y de espíritus malignos, ¿no? Y es ese espíritu de adivinación. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, necesita ser descontaminado de estos espíritus, para que pueda escuchar bien la voz del Espíritu Santo y pueda discernir qué es el Espíritu Santo que les está hablando. Entonces dice, Él les tomará lo que es mío y les hará saber. Ustedes verán a Jesús en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos enfatiza a Jesús. Así como Jesús enfatizó y nos hizo ver al Espíritu Santo, su función y las funciones que hace. Así también el Espíritu Santo nos apunta a Jesús. El Espíritu Santo te dice, mira a Jesús, míralo a Él. Y te empieza a revelar las escrituras. Ya viste que este versículo dice algo que está escondido, pero mira, es Jesús. Ya viste que Isaac en el monte Moría con su papá cuando lo va a sacrificar es Jesús, es una representación de Jesús. Y ya viste que el ángel del Señor que menciona el Antiguo Testamento es Jesús. O sea, todo eso el Espíritu Santo nos lo revela y decimos, oh, sí, es Jesús y tiene estas características Jesús. Y el Espíritu Santo empieza a hablarnos de Jesús y nuestro espíritu es edificado. Vemos las tres maneras diferentes de ver el ministerio del Espíritu Santo. Dice, con ustedes, que habla acerca de que está con nosotros el Espíritu Santo luchando con los incrédulos. Aquí podemos ver un ejemplo, como les decía, del evangelismo. El Espíritu Santo está con nosotros, tú portas al Espíritu Santo, tú estás caminando con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace esa obra cuando nosotros compartimos y es una influencia porque está con ustedes, con nosotros. Dice, pero también está en ustedes. Al nacer de nuevo, se activa nuestro espíritu y vemos la revelación de Cristo en nuestro interior. Nacemos en el espíritu y está dentro de nosotros, adentro, morando el Espíritu Santo de nosotros. Pero también está sobre ustedes. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice de 4 a 5 derramamientos importantes en un periodo de 40 años. Ahí está hablando acerca de la iglesia primitiva, cómo experimentó el bautismo, ¿verdad?, en el Espíritu cuando el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene. Y podemos ver que él atrajo muchos avivamientos también a lo largo de la historia.
y pudimos ver también avivamientos importantes de gente convirtiéndose al Señor en masas. Pero vemos cómo es importante ver la belleza de ser llenos del Espíritu Santo, de ser transformados al ser llenos del Espíritu Santo, recibir ese bautismo en el Espíritu, porque nuestra vida ya no es la misma. Entonces, el segundo tema más importante que Jesús enfatizó la noche anterior a su crucifixión fue el tema de la oración, específicamente en lo que se refiere a acceder a la vida del Padre. Él estableció el ministerio del Espíritu Santo en el contexto de la oración. El mandamiento de contender. ¿Por qué contendemos? Esa palabra podría sonar así como que contender es pelear, pero no contender se refiere a tomar nuestro lugar ahí en el tema de la oración, ¿no? Es pelear por algo que realmente vale la pena, o sea, que realmente tiene un valor. Y eso es contender, o sea, yo voy a pelear, pero por algo que vale la pena pelear. Y esto se refiere a la llenura del Espíritu Santo porque ahí podemos ver que Jesús enfatizó la oración y dijo, ustedes oren hasta que vean venir al Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Jesús quería conectarnos con el Padre. Jesús quería establecer esa relación cercana con el Padre. Y él estableció el ministerio del Espíritu Santo en contexto de la oración. Entonces podemos ver que ahí está centrado en poder decir, Señor, yo tengo hambre de ti, yo tengo sed de ti, Espíritu Santo, lléname. Pero por medio de la oración decimos este clamor por el Espíritu Santo. Entonces es relacionarnos con el Padre de esta manera. Después de que Jesús murió y resucitó y ascendió en el cielo, vemos que el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos y Jesús dice que él sopló sobre sus discípulos. No sé si recuerdan este versículo en Juan 20:22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y podemos ver que en ese momento, perdón, podemos ver que en ese momento el Espíritu Santo no había venido pues como en el Pentecostés, que vino para quedarse. Sin embargo, Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y podemos ver que el Espíritu Santo venía a la tierra, ¿verdad? Como sabemos, esporádicamente. Y lo vemos llenando a Saúl, fue lleno del Espíritu Santo. Vemos cuando ungen a David también. Y muchos otros profetas fueron llenos del Espíritu Santo, pero era solo por momentos, no habitaba en la tierra el Espíritu Santo. Pero cuando viene en Pentecostés, vino para quedarse. Entonces Jesús indicó que el hecho de haber recibido entendimiento sobrenatural del reino, de su cuerpo resucitado, no era suficiente. Ellos tenían que orar, que contender por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Jesús quería traer esta revelación. Dice Lucas 24, 45 y 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. O sea, las instrucciones de Jesús eran específicas y detalladas. Les dijo Jesús, tienen que quedarse ahora hasta que reciban al Espíritu Santo, porque no es suficiente con que ustedes ya me vieron resucitar y ascender al cielo. Ahora, para que ustedes permanezcan en el Padre, para que permanezcan en mí, en el Hijo, necesitan al Espíritu Santo. Entonces podemos ver que ellos necesitaban contender, orar, clamar por la llenura del Espíritu Santo para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice, esto no era solo una buena idea, era un mandamiento, el contender, el orar.
El verdadero ministerio vendría cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. ¿Para qué era la llenura del Espíritu Santo? Muchos de aquí lo hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? ¿Para qué Jesús nos pidió que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque íbamos a recibir poder para hacerle testigo a él, a Jesús, en todo lugar, como dice ahí, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el propósito de que vino el Espíritu Santo, sabemos, es para mostrar su poder, para hablar a otros de Jesús y mostrar que Él es real. Entonces no solo era para llenarnos y quedarnos sentados, ¿no? Sino era para trabajar para el reino de Dios. Para eso Él nos llena, como nosotros sabemos. Entonces vemos Joel, la profecía de Joel, Joel 2, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí lo han leído? Dice que después de estos días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne y muchos profetizarían. Y podemos ver Joel 2, pero vemos cuánto el Señor enfatizó. Dice, ustedes tienen que ayunar, tienen que clamar y tienen que clamar, dice, con llanto, con lamento por la llenura del Espíritu Santo. Tienen que ayunar, quebrantando el corazón de todo pecado, limpiarse de toda maldad. Entonces podemos ver que el propósito de Dios era que la gente se reuniera y buscara al Señor por su misericordia. Y de esa manera el Señor enviaría al Espíritu Santo. Entonces sabemos lo que pasó, eso sucedió, se cumplió en el día de Pentecostés, 40 días después que Jesús, ¿verdad?, había ascendido, viene el Espíritu Santo y vemos cómo se manifiesta con lenguas de fuego, y dice que reposó en las 120 personas que estaban en la habitación. Pedro vino del aposento alto y declaró, lo que apenas sucedió fue dicho por el profeta Joel, o sea, diciendo, miren, estábamos reunidos aquí y vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Ellos estaban clamando y orando y buscando al Señor por ese derramamiento del Espíritu. Entonces vemos que Pedro expone y dice, miren, Dios es real. Acaba de venir su Espíritu Santo en medio de nosotros y Pedro anuncia el Evangelio en ese momento. Cuando el Espíritu Santo viene, Pedro toma valor, toma autoridad a través del Espíritu Santo y anuncia de Jesús. Entonces, cada vez que viene el Espíritu Santo en nuestra vida, nos impulsa o nos lleva a compartir de Cristo. Somos testigos de Él, empezamos a compartir de que Él es real, porque es Él quien nos impulsa, Él es quien nos llena y nos dice para afuera, ¿verdad? Para compartir de Cristo en las calles, en las plazas. Y, y podemos ver esto, ¿no? Como dice Joel, el versículo, dice, él estaba poniendo en claro que lo que profetizó Joel en el versículo 2:12 acerca de las reuniones es lo que ellos habían estado haciendo los últimos 10 días y ahora estaban experimentando de lo que sucedía después del derramamiento del Espíritu. Dice, estoy convencido que Pedro estaba pensando acerca de Joel 2 una buena parte del tiempo que permaneció en el aposento alto. Entonces podemos ver cómo esa profecía se desarrolló y se va a seguir desarrollando. Aún falta más porque se cumpla Joel 2 en nuestros días y en los últimos tiempos. Entonces, es tremendo. Y en este mensaje también que quiero compartirles, ¿no?, acerca de la visión hacia la plenitud, también es importante recalcar que así como los apóstoles experimentaron encuentros con Dios, momentos donde Dios marcó sus vidas, les marcó un antes y un después en sus vidas. Ellos experimentaron la presencia de Dios de una forma gloriosa. También sucedía con gente que estaban ahora como en tiempo moderno, ¿no? Gente que se dispuso a experimentar al Espíritu Santo de una manera más profunda. Y ese fue John Lake, que es lo que vamos a ver hoy un poquito de su biografía. Y pues yo les aconsejo poder ver la biografía de John Lake,
si ustedes pueden ver un documental y ustedes pueden ver allí un video acerca de él, acerca de su vida, de lo que él hizo, estaría súper bien, porque allí podemos inspirarnos en gente que buscó al Espíritu Santo de una manera profunda. Y por eso parte del libro y de la enseñanza habla acerca de John Lake. Y así como John Lake, hay muchos hombres y mujeres que experimentaron al Espíritu Santo de una manera muy profunda. Y para mí también lo fue muy inspirador poder leer esas historias. Cuando tenía 18, me acuerdo que me leí todas las historias de ese libro que se llama Los Generales de Dios, que luego igual como les puedo pasar la fotito del libro. Y les voy a compartir un poquito más, pero vamos a pasar de nuevo al link, porque se va a terminar el tiempo ya de este Zoom. Entonces, si pueden de nuevo darle al link para continuar. Pero sí vamos a hablar un poco acerca de las experiencias con el Espíritu Santo que nos llevan a la plenitud en Dios, porque no es solo tener una experiencia, sino es la comunión que tenemos con el Padre. Así que eso vamos a estar viendo. Corta, pues pueden pasar al link de nuevo. Y vemos que la profecía de Joel nos da un modelo de cómo en lugar de reunión, donde estaban